Bueno, hoy vamos a trabajar fundamentalmente. Esperen que tengo como un duplicado acá, a ver si... ¿Ahí me escuchan? Ah, no. Estoy buscando cuál. Sí, se acopla. No sé por qué si le puse silenciar al... Ah, ya sé, le voy a bajar el audio. Ahí está. Así no me molesto a mí misma. Bueno, ahí, ahora sí. Hoy, no sé si vieron el material, pero hoy vamos a trabajar sobre los sistemas de opresión. Pensar en lo que es los sistemas de opresión nos permite ir abordando lo que nos va a dar cuenta de cómo fueron surgiendo los tratados internacionales que vamos a trabajar en este segundo módulo. Vieron que en el primer módulo lo que hicimos fue pensar que constitucionalmente por qué adherimos a los tratados internacionales, cuál es el sistema de derechos internacional, fue lo que pudimos analizar con Flor. Fuimos viendo cómo van surgiendo estas demandas por derechos humanos en general, y mencionamos algunos ejemplos en particular, como por ejemplo, los tratados que tienen que ver con los derechos sexuales y no reproductivos. En este módulo nosotros lo diseñamos para ir pensando ya concretamente, conocer qué tratados internacionales sostienen a muchas de las leyes que tenemos, ¿no es cierto? Y entonces en el módulo 3 lo que vamos a ir a ver es esas leyes particularmente. Otra cosa que me parece importante aclarar es que esta actualización nació porque en el módulo 1 de nuestros cursos, cuando tratamos leyes, encontramos un gran desconocimiento porque en la formación que tenemos, actualmente hay un poco más de la temática, pero antes no se nos daba en la formación docente un detalle de todas las leyes que nos avalan. Entonces, eso es lo que hace que muchas veces no abordemos la ESI o no abordemos temáticas que están incluidas en la ESI por miedo a represalias, bueno, por un montón de situaciones, y resulta que nosotros tenemos todas las de ganar a nivel legal, que es lo que muchas veces preocupa. Obviamente eso requiere un conocimiento para poder defender esos derechos, ¿no? Entonces por eso nos metimos con todo esto, y además porque esto en épocas como las actuales, donde está en riesgo y donde se pone en... A ver, está en riesgo porque se pone en duda y se va hacia los espacios de miedo de la gente, ¿no? Pero no porque todo esto se pueda bajar de un plumazo, ¿sí? Y además, tenemos una sociedad que ha atravesado una dictadura, que después de la dictadura tuvo que luchar y lograr muchos de estos derechos a través de leyes. Entonces, mientras más sepamos de cómo defender nuestros derechos, bueno, menos posibilidades hay de que nos lo quiten, ¿ah? Y entonces, decíamos con Nuri, tenemos que analizar fundamentalmente para quienes no han hecho nuestros cursos, porque esto lo hemos tratado en nuestros cursos, pero también para que quienes lo hicieron, pues la mayoría lo ha hecho hace 2 o 3 años, eh, recuerden cuáles son los marcos teóricos que dan sustento a estos tratados internacionales. ¿Cómo se empezó a pensar socialmente y desde las ciencias sociales
las relaciones humanas, ¿no? Que hicieron que surgieran estos tratados y convenios, convenciones, acuerdos internacionales para la defensa de derechos humanos posterior a la Declaración de los Derechos Humanos. Y esto tiene que ver con pensar lo que generalmente se ha llamado los grupos minoritarios. Y ahí surge la pregunta, ¿son minoritarios porque son poca gente o son minoritarios porque históricamente se silenció a esas personas y así se mostró que eran pocos? Entonces, históricamente los discursos eran, bueno, ¿para qué nos vamos a dedicar a esa gente? El Estado no puede dedicarse a esa gente porque son muy poquitos. Lo escuchamos la semana pasada en la voz de Bussi, que es candidato a diputado nacional en Tucumán por Milei. O sea que yo dije históricamente en el pasado y eso se reedita en el presente. Pero eso es lo que sostiene esos discursos. El creer que es poca gente, pero es poca gente porque no se la veía, no porque no existieran, ¿no? Entonces, por eso se habla de sistemas de opresión, porque hay sistemas de pensamiento que oprimen a una parte de la sociedad, invisibilizándola o dominándola. Entonces, por ahí dijimos con Nuri, entremos por sistemas de opresión, repasemos cuáles son los principales sistemas de opresión, y a partir de allí damos el sustento teórico para después entender por qué, por ejemplo, un sistema de opresión que es el patriarcado hizo que a partir de la lucha contra el patriarcado surge la Convención de Belén do Pará, la Convención contra la CEDAW, contra todo tipo de discriminación hacia las mujeres. ¿Se entiende la idea? Acuérdense que yo no las veo, así que ese es el sustento, digamos, de por qué entrar por sistemas de opresión. Y también eso nos permite pensar desde la mirada integral que la ESI nos pide, ¿no? Y ahí, cuando pensamos en sistemas de opresión, tenemos que pensar en el concepto de interseccionalidad. Hablamos de la diversidad humana y hablamos de la diversidad de condiciones materiales en las cuales las personas vivimos. En esa diversidad humana operan distintos sistemas de opresión. Y esos distintos sistemas de opresión que operan se entrecruzan. Y la idea de lo que vamos a ir pensando es cómo esos sistemas de opresión se entrecruzan en nuestros estudiantes, en la sociedad en general y en nosotras en particular, ¿cierto? Entonces, el concepto de interseccionalidad nos plantea que cuando una persona sufre opresión, ostenta privilegio porque oprime a otras, esto puede ser en forma exprofeso, ¿sí? Muy claramente, o no, una forma velada, lo hace en relación a sus múltiples categorías sociales. Ahora les voy a compartir un video donde vamos a escuchar directamente a quien planteó el término de, esperen que lo tengo acá entre mis sillas, planteó el término de la interseccionalidad. De hecho, en mi machete. Acá está. Está bueno verlo con el celular porque así puedo ir chequeando que estoy viendo lo mismo que ustedes. Se ve, pero no se escucha, Ani.
Lo ven, pero no lo escuchan. Ahora vamos a ver. Vámonos. Anita, perdón, yo escucho todavía. ¿Cómo? ¿No lo escuchás? No, no sé si las demás personas lo escuchan. Yo no lo escucho, estaba leyendo lo que decía abajo. El Qué subtítulo. raro, No, no se escucha. qué raro, qué raro. Porque lo puse como actualizado, o sea, como compartido, como decía. Ah, pará, que acá dice compartir sonido. Ahí está. No, cada vez le ponen más cosas más raras a esto. Ahí está, bueno, lo importante es que era muy leído. Ahora seguimos desde donde estábamos, Ah, así. Was what Emma was Ahí actually sí. trying to say. That the African Americans that were hired, usually for industrial jobs, maintenance jobs, were all men. And the women that were hired, usually for secretarial or front office work, were all white. Only if the court was able to see how these policies came together would he be able to see the double discrimination that Emma DeGraff and Reed was facing. But the court refused to allow Emma to put two causes of action together to tell her story because he believed that by allowing her to do that, she would be able to have preferential treatment. She'd have an advantage by being able to have two swings at the bat when African American men and white women only had one swing at the bat. But of course, neither African American men or white women needed to combine a race and gender discrimination claim to tell the story of the discrimination they were experiencing. Why wasn't the real unfairness law's refusal to protect African American women simply because their experiences weren't exactly the same as white women and African American men? Rather than broadening the frame to include African American women, the court simply tossed their case completely out of court. So first of all, black women weren't allowed to work at the plant. Second of all, the court doubled down on this exclusion by making it legally inconsequential. And to boot, there was no name for this problem. And we all know that where there's no name for a problem, you can't see a problem. And when you can't see a problem, you pretty much can't solve it. Many years later, I'd come to recognize that the problem that Emma was facing was a framing problem. The frame that the court was using to see gender discrimination or to see race discrimination was partial and it was distorting. For me, the challenge that I faced was trying to figure out whether there was an alternative narrative, a prism that would allow us to see Emma's dilemma, a prism that would allow us to rescue her from the cracks in the law, that would allow judges to see her story.
So it occurred to me, maybe a simple analogy to an intersection might allow judges to better see Emma's dilemma. So if we think about this intersection, the roads to the intersection would be the way that the workforce was structured by race and by gender. And then the traffic in those roads would be the hiring policies and the other practices that ran through those roads. Now, because Emma was both Black and female, she was positioned precisely where those roads overlapped, experiencing the simultaneous impact of the company's gender and race traffic. The law was like that ambulance that shows up and is ready to treat Emma only if it can be shown that she was harmed on the race road or on the gender road, but not where those roads intersected. Heterosexism, transphobia, xenophobia, ableism, all of these social dynamics come together and create challenges that are sometimes quite unique. Bueno, a ver, ahora pensemos juntas, cuéntenme qué les... A ver si ahí... Si habían analizado o pensado en casos concretos, esto que dice Melanie Crenshaw, ¿quién es? Ella es la creadora de este concepto, ¿no? Y siempre la citamos a partir de, claramente, la experiencia que ella tiene en materia jurídica, ¿no? Pero que a su vez la podemos aplicar nosotros en docencia, ¿no? Pensar cómo estas calles, ¿no? Se cruzan. Ella planteaba fundamentalmente la calle del género, que tiene que ver con el patriarcado, ¿no es cierto? Y la calle del racismo, que tiene que ver con la etnia a la que se pertenece, ¿no? Pero después mencionó otras, mencionó la transfobia, que también tiene que ver con la forma en que opera el patriarcado. Y en nuestro país tenemos una población afrodescendiente que está bastante invisibilizada, pero también el racismo y el colonialismo, que son otros sistemas de opresión, se ponen en juego. Entonces, ¿cuáles serían para ustedes, por ejemplo, aquí en nuestro país, las situaciones similares a las que estaba planteando Melanie Crenshaw? ¿Están por ahí o me abandonaron? Gaby, Sofi, Martita, Fer, Pau. Hola, sí, estoy. Hola Fer, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Qué opinan? Y puede ser las mujeres que son o sea, que son como dos situaciones vulneradas, o qué sería lo que hay que buscar como un ejemplo de eso, de interseccionalidad. Claro, acá, por ejemplo, digo, en esto que planteaba Melanie Crenshaw, particularmente el género y el racismo,
si pensamos, ¿no? Y por ejemplo, en el caso que nos tocó a nosotros analizar la vez pasada, que era el caso de I, era como que Ujú. eh, había como su clase social, su condición de género, su orientación, como que habían un montón de factores que, por ejemplo, en ese caso, en el análisis de la situación, es como que no se habían considerado, pero que en realidad eh, tenían que ser considerados, digamos. Claro, exacto, es lo mismo que estaba planteando Melanie, ¿no? Como que independientemente cada sistema de opresión se podía analizar eh, por sí mismo, pero lo que falta es la mirada de decir que cuando se cruzan esos sistemas de opresión, eh, la situación es más crítica, ¿sí? Ujú. ¿Qué otro caso se les ocurre? Ya vamos a ir analizando sistema de opresión por sistema de opresión, pero los que, los que nosotros vamos a ir analizando y que se entrecruzan en nuestro caso, especialmente en la docencia, tenemos el patriarcado, como estábamos viendo recién, eh, la etnia también, porque nuestro país tiene muchos orígenes, la población. Entonces, por ejemplo, los inmigrantes bolivianos, las inmigrantes bolivianas, no tienen la misma jerarquía que las inmigrantes italianas en nuestra sociedad, ¿no? O nuestros pueblos originarios, los pueblos indígenas. Si pensamos en esta situación que estaba comentando Melanie, la llevamos acá y bueno, cómo viven las mujeres, especialmente, por ejemplo, en Chaco, de las comunidades POM, o las mujeres Coya, y ahí atravesamos el adultismo, adultocentrismo, o el edadismo en general, donde ahí ya vamos a ir al detalle, pero no es lo mismo ser niña que una mujer adulta, y tampoco es lo mismo que ser una mujer vieja, o sea, una mujer mayor. Y, y bueno, y ahí también tenemos el colonialismo que se entrecruza más que el racismo, porque el racismo es como que surge más hacia los pueblos afrodescendientes, pero acá tenemos particularmente una situación colonial, una mirada siempre eurocéntrica, por eso no es lo mismo una mujer italiana, española, eh, una mujer huarpe o mapuche, ¿se entiende? Eh, por ejemplo, lo que pasó, por ejemplo, ahora el encuentro, la semana que viene, el encuentro plurinacional va a ser en Bariloche, para denunciar toda la situación que pasó con las mujeres mapuche, que se las llevaron presas, estando en su tierra. Eso no pasa con la mujer de Joe Lewis, ¿no? Claramente. Y en realidad las mujeres mapuche están en su tierra ancestral y quienes han comprado tierras y son extranjeros están en tierras que, por el poder económico, que ahí está el otro sistema de opresión, el capitalismo, les hace apropiarse de esas tierras. ¿Y por qué unas son tomadas como invasoras, siendo que históricamente han vivido allí? Se las llevan presas con sus hijos, y a las mujeres incluso las mujeres que trabajan en la casa de esos lugares, en esas grandes porciones de terreno que incluso tienen recursos naturales nuestros adentro, no, o sea, son, son parte privilegiada, ahí es donde están esos privilegios. Entonces se entiende cómo se entrecruzan esos sistemas de opresión. En ese entrecruzamiento nos encontramos con el concepto de interseccionalidad. ¿Mm? Pero por eso les decía, en nuestras aulas, o como casos así como estaba diciendo recién Sofi, ¿cómo lo vemos eso? ¿Podemos analizarlo eso así? ¿No? En función de dónde Anita, viven nuestros... Sí, perdón, ahí Gaby escribió en el chat, como en el caso de I, que es
se ve discriminada por género y por estrato social. En realidad por orientación sexual sería ahí, porque ahí se reconoce como mujer, solamente que lesbiana. Una mujer lesbiana que no cumple con el estereotipo de una mujer como delicada, sino tiene como otras características, se siente mujer de todas maneras, pero su orientación sexual es lesbiana. Y la violación, Exacto. para las personas que no lo sepan, lo que le sucedió fue que quisieron violarla entre varios varones en un pasillo, y ella en la defensa, tratando de defenderse, sacó una navaja, viven en Villa, no me acuerdo qué villa es de Buenos Aires, sacó una navaja que tenía en el corpiño y mató a uno de los varones que estaba intentando violarla. Entonces, esta situación va a juicio, tarda un montón, y ese juicio se ve en el análisis del caso como por una razón de orientación sexual y de estrato social, ese caso se llevó adelante de distinta manera que si esto le hubiese pasado, no sé, se me ocurre ahora, Valeria Massa. ¿Qué hubiese pasado si Valeria Massa hubiese sido víctima de 4 varones que intentaban violarla en un pasillo? Piensen ustedes esto, ¿no? Y que Valeria Massa se defiende y sin querer mata a uno de esos violadores. ¿Cuánto hubiese tardado ese juicio? ¿Cómo hubiese estado ella? ¿Ella hubiese estado presa? ¿Hubiese podido salir? ¿Cuántos abogados hubiesen querido defender su causa? Se me ocurren todas esas cosas. Y a veces, solamente quería sumar que a veces, cuando pensamos en esto de sistemas de opresión, como que nos cuesta mucho, o nosotras nos damos cuenta a veces con Anita, que cuesta al principio entender, pero ¿cómo? Entonces, estamos en un montón de sistemas de opresión, estamos, totalmente. Estamos inmersos en una sociedad donde pasan muchos sistemas, que le decimos sistemas de opresión, y que nos tocan, un poco nos tocan a todas las personas, algunos, mínimo 2, nos van a tocar. Entonces pensemos en eso, quizás. Si bien tenemos una vida, creo que privilegiada, podemos decir, bueno, la vida que tenemos, que estamos acá haciendo esta formación, ya, simplemente cómo llegamos hasta acá, pero pensemos en cómo esas cosas nos han ido afectando, y si no, pensemos en otros ejemplos como, no sé, una persona afrodescendiente, una persona de Haití. Pensemos, ¿qué hacen las personas de Haití en Mendoza? ¿Cuántas personas de Haití, y quiero decir afrodescendientes, de piel negra, pero no se dice negra? ¿Se Sí, dice negra? negra o marrón, pero marrón se dice más a las personas indígenas. Pero Claro, sí, es de piel negra, porque su piel piel es negra, sí. negra. Piel negra, piensen, en el centro de Mendoza, si ustedes van caminando, ¿a dónde los ven? Trabajando. Estás muteada, Martit. O senegalenses. En la vida pública. Claro. Ujú. ¿Cuántas ¿Y de están qué en la universidad? Exacto. ¿Cuántos están en la universidad? O ¿Cuántos? estudiando. ¿O cuántos están adentro no sé, de un negocio de ropa? ¿Cuántos? Claro. ¿Alguna vez vieron, y este ejemplo es como, a mí me hizo como la cabeza, ¿alguna vez vieron, entraron a un local, una joyería, a un lugar de venta de celulares, y encontraron una persona sin dientes trabajando? Sin dientes, que le faltaran como... No, porque hay una cuestión que todas las personas hacemos como la vinculación de salud, de nivel, ¿no? El acceso a la salud bucal sabemos que es cara, que no cualquier persona tiene ese acceso. Entonces, como esas pequeñas cosas que yo dije, cuando me dieron esos ejemplos en alguna clase, dije, claro, de una. No es lo mismo. No es lo mismo tener tal color de piel Claro. para ir a buscar un trabajo, o que te falten los dientes para ir a buscar un trabajo, o ser una mujer delgada, quizás, que ser una mujer
con otro tipo de cuerpo y otras edades. ¿Le pasa lo mismo a un pibe de 23 años para buscar trabajo que a un señor de 59 para buscar el mismo trabajo? Bueno, Entonces hay esas cositas. esos son los aspectos que nosotras, cuando pensamos desde la mirada interseccional, ya podemos encontrar explicaciones a muchas cosas. Por eso lo trabajamos desde lo que se conoce como las pedagogías críticas. ¿Qué son las pedagogías críticas y que tienen mucha base desde Latinoamérica? Es esto de pensar que un mismo planteo pedagógico no va a tener el mismo impacto en las distintas personas, pero no es por condiciones individuales, no es porque a ese chico no le da la cabeza, es porque a ese chico o a esa chica le entrecruzan estos sistemas de opresión que afectaron y afectan su vida de manera particular, pero o sea, con una mirada que tenemos que tener nosotras, que somos profesionales de la educación, que tenga en cuenta este paraguas, ¿sí? Entonces ahora les voy a proponer otro video que habla de la interseccionalidad desde una mirada de las opresiones estructurales y cómo esto hay que mirarlo también desde las políticas públicas, ¿sí? Todo esto, imagínense que es introductorio a poder hablar de los sistemas de opresión. Esperen que de nuevo voy a ir a buscar, a ver. Esperen. Quienes más han avanzado en esta mirada son las mujeres feministas afrodescendientes, como vimos recién con Melanie Crella, pero ahora también en Latinoamérica, ¿no? Como ellas han podido ir sumando esta construcción y que nosotras y nosotros tenemos la obligación de traerla a nuestro contexto. Ahí ven, ¿recién escucharon cuando hice ese cambio? Sí. Bien, entonces acá también deben escuchar. A ver, díganme. ¿Se escucha? Sí, se escucha. La interseccionalidad es una categoría de análisis que, partiendo de la premisa de que a las personas nos atraviesan distintas construcciones identitarias, nos permite tener un marco más amplio e integral donde las fronteras de esas identidades confluyen. El concepto de interseccionalidad pretende suscitar en las y los responsables políticos y activistas una reflexión sobre las dinámicas de privilegios y exclusiones que emergen cuando no se presta suficiente atención a las personas que se encuentran en el punto de intersección entre distintas desigualdades. Hancock contribuye a aclarar en qué consiste un enfoque político interseccional, al distinguir entre tres tipos. Uno unitario, que considera un solo eje de desigualdad como el más relevante, por ejemplo, solamente el género. Uno múltiple, que trata diferentes desigualdades como si tuvieran igual relevancia, por ejemplo, sexismo y racismo. Y uno interseccional, que considera las intersecciones entre las diferentes desigualdades y trata las relaciones entre los ejes de desigualdad como preguntas empíricas, abiertas a determinar en cada contexto específico. Otro concepto es el de interseccionalidad estructural, que se refiere a la experiencia directa que tienen las personas de cómo las intersecciones o cruce de identidades tienen que enfrentar diferentes desigualdades. El perfil sociodemográfico de la población afrodescendiente, en términos generales, muestra que la pirámide poblacional está invertida, en comparación con el resto de la población que se autodefine como blanca o no afrodescendiente. Por tanto, hablamos de una población caracterizada por edades jóvenes, en donde si vamos mirando en detalle, como si tuviésemos un microscopio, vemos cómo la situación de pobreza estructural duplica y triplica los niveles de marginalidad en comparación con el resto de la población. De esas personas, la mayoría son niñas, niños, adolescentes y jóvenes, de las cuales las mujeres se encuentran en mayor situación de desventaja,
con mayores niveles de desocupación, que alcanza un 40% en comparación con sus pares varones, un 24% aproximadamente. El porcentaje de asistencia a centros educativos es menor en jóvenes afrodescendientes, agravándose en edades de estudios secundarios y terciarios. Si a esto le incorporamos la dimensión de orientación sexual para las mujeres afrolesbianas o bisexuales y la dimensión de identidad de género para el caso de las personas afrodescendientes trans, la situación de desventaja y exclusión y marginalidad se agravan potencialmente. El problema no es ser diversas, porque a todas las personas nos atraviesan distintas identidades y diferentes realidades. El problema está cuando esas identidades son consideradas inferiores y se conjugan los mecanismos de opresión y discriminación, como el racismo, el sexismo, el machismo, la homo-lesbo-bitransfobia, el adultocentrismo, la xenofobia y otros tipos de discriminación. Otro concepto es la interseccionalidad política, que se refiere a la relevancia de las identidades que confluyen para las estrategias políticas de instituciones y movimientos sociales. El desafío desde quienes llevan adelante las políticas públicas es hacerlas confluir en la práctica política estatal. Tener presente raza, etnia, clase, identidad de género, orientación sexual, origen nacional, territorio, generaciones y otras identidades no es un peligro ni es un caos, sino que permite profundizar en los mecanismos que operan sobre esas identidades que generan desigualdades. La adopción de un enfoque interseccional para el tratamiento de las desigualdades podría, por lo tanto, promover el desarrollo de políticas más inclusivas y de mejor calidad. Bien. Entonces, esto que estaba planteando ella, que hacía Tania, que hacía un ejemplo con las poblaciones afrodescendientes, nosotros lo tenemos que traer a lo que nos ocurre en nuestras aulas, ¿no? Y pensar que cuando nosotros habitamos nuestras escuelas, nos vamos a encontrar con una situación de privilegio en general, porque esa situación de privilegio ya la estamos teniendo desde el lugar del conocimiento, ¿no? Y desde este lugar nosotros tenemos que poder analizar, ¿no? Qué es lo que está ocurriendo en el aula para poder tener una mirada interseccional. Fundamentalmente porque estamos en ese lugar que Tania decía de funcionarias y funcionarios públicos. Eso es lo que somos nosotros a la hora de estar en el aula y representar al Estado. Y desde esa mirada es donde tenemos que actuar y es lo que la ESI nos propone. Uno de los ejes de la ESI es el respeto por la diversidad. Entonces, cuando hablamos de diversidad, no hablamos solo de diversidad sexual al pensar las orientaciones sexuales, si es una persona, son personas gays, lesbianas, bisexuales, asexuales, pansexuales, o desde la identidad, si son personas cis, si son personas trans, si ser persona trans puede ser transexual, agénero, género, bueno, no importa toda la categorización que hay, lo importante es que hay diversidad. ¿Cómo atendemos a la diversidad de nuestras y nuestros estudiantes pensando en sus contextos, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que cada persona que atraviesa el aula, incluso nosotras, como siempre decimos, apelando a la mirada del análisis sobre nosotras mismas y mismos, atravesamos distintas opresiones, en las cuales esas distintas opresiones en algún momento nos hacen ser personas oprimidas, pero en otro momento nos hacen ser personas opresoras, ¿no? Sin que tengamos la intención, o sí, ¿no? Porque eso es lo que pasa, podernos dar cuenta de cuando nosotros estamos poniendo en juego nuestros privilegios y no lo pensamos como privilegio, sino que lo pensamos, bueno, esto está bien como soy yo y está mal lo que pasa a los demás. Y darnos cuenta de que las opresiones producen desigualdades.
Esas desigualdades generan daños, ¿no? Desventajas e injusticias, como escuchábamos recién en las distintas situaciones en las cuales esas desventajas e injusticias hacen que las personas oprimidas no puedan acceder a los derechos. Y ahí es donde vienen las leyes, que en nuestro país se fundan en tratados internacionales que hemos firmado y que hacen que nos comprometamos a implementar políticas públicas que busquen combatir esa desigualdad. ¿Me van siguiendo? ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces vamos a pensar uno de esos, de esos sistemas de opresión, que es el adultocentrismo, ¿no? El adultocentrismo es el que hizo que durante mucho tiempo pensáramos que las niñas y los niños son objetos de propiedad de las personas adultas. Hasta que nace la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, se pensaba así. Y esa forma de encarar la crianza hace que tengamos una sociedad que, si bien está cambiando en ese sentido, cada vez hay menos adultocentrismo, porque esto se puso sobre la mesa y se empezó a debatir, hace que muchas personas adultas impongan su autoridad, la autoridad que les da el poder del adultocentrismo, frente a las infancias, ¿no? Y esa imposición hace que la sociedad jerarquizada que tenemos no escuche a las niñas y a los niños, a las y los adolescentes, les quite el protagonismo y le imponga conductas que no son beneficiosas para la crianza, ¿no? Que no significa no prestar, o sea, que las niñas y los niños no van a tener una guía, no, todo lo contrario, o sea, sí una guía, un acompañamiento para aquellas cosas que, digamos que la autonomía progresiva no les permite hacer, ¿no es cierto? O sea, no le vamos a hacer a un niño de 2 años, 3 años, que se prepare una taza de té caliente, obviamente. Y ahí tiene que estar el cuidado adulto. Pero sí hay muchas cosas que desde las infancias se puede realizar y que no lo estamos propiciando, ¿sí? Sencillamente por la falta de mirada sobre esta autonomía progresiva, ¿no? Hay frases típicas que ponemos en juego desde una mirada adultocéntrica, como los niños no pueden opinar sobre tal o cual cosa, o mientras yo pague tu comida, vos vas a hacer lo que yo diga, ¿no? Bueno, son como distintas acciones que tomamos en función de nuestra mirada de poder, ¿no? Sobre las niñas, niños y adolescentes. Vamos a ver un nuevo videito. A ver, esperen un poquitín. Cuando vayan viendo el video, vayan pensando en ejemplos, porque sobre eso vamos a trabajar ahora cuando volvamos después de ver este videito, ¿sí?
ejemplos que pueden tener que ver con el aula, quienes trabajan con adolescentes, o que pueden tener que ver con nuestra familia, ¿no es cierto?, particularmente. Bueno, hoy estoy aquí para decirles mi opinión sobre... ¿Tú qué vas a saber de la vida? Eres solo una niña. No opines. Los adolescentes podemos lograr muchas cosas. Por ejemplo, a través del activismo... ¡Qué tontería! Las niñas al parque y los adultos a las cosas importantes. Nuestra voz es importante porque nos permite... Una bebé diciéndole a los grandes lo que es o no correcto. ¿En qué mundo estamos, por favor? Esto que acabamos de ver es un típico caso de adultocentrismo. Pero se preguntarán, ¿qué es el adultocentrismo? Según la UNICEF, el adultocentrismo es una desigualdad social, en la cual se ve a un adulto con mayor autoridad que los niños, niñas y adolescentes. Esto causando que los mismos no puedan expresar su voz y no puedan defender bien sus derechos. El tener que estar rodeada de personas adultocéntricas a lo largo de nuestra vida nos afecta, y muchísimo, ya que no se nos permite opinar o expresar libremente nuestras opiniones, sin miedo a ser juzgadas. Y lo peor, bajo esta mentalidad se justifican actos de violencia de parte de los adultos hacia los niños y jóvenes, con la excusa de que esta es la manera en la que te voy a criar o así me criaron a mí. La mayoría de personas a lo largo de nuestra vida hemos vivido casos de adultocentrismo, pero la falta de empoderamiento en los primeros años de vida puede ocasionar huellas emocionales muy difíciles de borrar, generando en la adultez actitudes sumisas. Por ejemplo, supongamos que tu jefe te dice algo y sabes que está equivocado, pero prefieres no decirle nada porque no te sientes en la capacidad suficiente como para corregirlo. Es fundamental cambiar la actitud adultocéntrica que se tiene y dejar atrás las etiquetas que antes nos definían, que si los jóvenes no saben nada y que los adultos lo saben todo. En vez de decir, eres muy joven para entender esto, podrías tomarte el tiempo de explicarlo y así podamos comprendernos entre todos. Por último, hazte estas preguntas para cuestionarte acerca de cómo tratas a los más jóvenes. ¿Dejarías de lado la opinión de un adulto? ¿Le hablarías a un adulto utilizando ese tono de voz? ¿Tratarías a un adulto de esa manera? Debemos entender que si queremos que hayan más personas independientes y seguras de sí mismas en la sociedad, debemos educar a los niños y niñas en ambientes de respeto. Para finalizar, te dejamos 3 consejos para iniciar tu activismo adolescente. Primero, no tengas miedo en participar en espacios donde la mayoría son adultos. Recuerda que tu voz marcará la diferencia. Segundo, aunque te critiquen, sigue adelante. Lo haces por un mundo mejor. Por último, te recomendamos 2 organizaciones en las que puedes formar tu activismo. La primera, APPB, Asociación Protección Población Vulnerable. La segunda, Quinta Ola, ambas organizaciones feministas que velan los derechos de adolescentes y jóvenes. Recuerda, no es necesario haber hecho activismo antes, ahí puedes empezar. Bueno, más allá de la recomendación final que tiene que ver con las organizaciones de donde surge, cómo se sintieron identificadas e identificados, primero en lo que tiene que ver con el planteo que decía una de las chicas, de que todas hemos atravesado el adultocentrismo. Si nos vamos un poquito a nuestra infancia, a nuestra adolescencia, ¿qué recuerdos tenemos donde el adultocentrismo hizo que no pudiéramos expresarnos, nos quitó, digamos, protagonismo o no? Quizás fuimos criadas y criados en un ambiente donde se respetaba nuestra opinión, se respetaba lo que nosotras y nosotros decíamos. A ver, ya que somos poquitis, hablemos todes. Martita, ¿querés comentarlo? Gaby, Sofi, Marti. No sé si se escucha. A ver, A ver. Yo no lo viví. Bien. Perfecto, Javier. No, que yo decía que no lo viví tanto en primera persona. A mí me crió mi abuela, que era una mujer muy avanzada en algunos aspectos, pero sí lo he visto en otras amigas, que del tratar de usted al padre, a la madre, una cosa completamente desconocida.
y lo veo también a lo mejor en muchos alumnos, que porque el padre fue a la escuela técnica, es una imposición que él vaya a la escuela técnica y a lo mejor el pibe o no le gusta o no anda bien porque no es lo que, no da para esa escuela, ¿no? Y eso es, bueno, es una postura clara del adultocentrismo, no escucharles, bueno, un montón de ejemplos que veo en el día a día de las aulas. Bien, gracias Gaby. Martita, Sí, ¿se escucha ahí? sí, Sí, algunas frases de esas que vos dijiste me sonaban, de que por ahí los adultos dicen, bueno, esa frase como que el niño no puede opinar porque sabe, el que sabe es el adulto. No me pasó en particular a mí en mi crianza, digamos, creo que mis padres sí me guiaron, pero también me dieron la posibilidad de yo tomar mis propias decisiones. No era lo habitual, comparada con otras compañeras, creo que no era lo habitual en ese momento, había mucho autocentrismo. No me sucedió a mí en lo particular, sí me pasó que cuando yo estaba en el secundario, yo decidí que quería ir a San Pablo, y era una escuela técnica, y era una escuela solamente de varones, en ese año ajá, recién hacía mixta, y ellos respetaron mi decisión. No pasaba en lo habitual, porque muchas claro, compañeras también querían hacer eso y les decían que no, porque en ese año, por ejemplo, que yo empecé, éramos 5 mujeres y 40 varones. Entonces muchos padres les negaron la posibilidad de estudiar en esa escuela porque había mucha cantidad de varones y nosotras estábamos en Goretti, que eran todas mujeres. claro, Pero no me pasó en lo particular, pero creo que en ese momento sí era algo común, y no era común, por ejemplo, tener padres. Yo tuve la suerte de que mis padres respetaran mis decisiones y me acompañaran en las decisiones que yo tomaba, yo y mis hermanos. Entonces no me pasó en lo particular durante mi crianza, y trato de bien, replicar eso también con mis hijas. No las obligaría a ir a una escuela técnica, sí por ahí considero, o por ahí veo algunas actitudes en ellas que me demuestran que son más analíticas que teóricas. Entonces digo, bueno, quizás sería lo mejor, pero si ellas me plantearan en un momento, no quiero, no me gusta, creo que respetaría su decisión. De hecho, ellas tienen la libertad. Por supuesto que uno los guía porque claro, que les pase nada malo, pero respeto sus decisiones, se pueden expresar, y eso a veces no es bien visto. A veces me ha pasado, ay, que esta nena que es muy agrandada, pero ellas se expresan, claro, pero lo que es que ahí es donde sienten. está el concepto, ¿no? Socialmente es agrandada porque tiene actitudes de adulta, que en realidad el error es pensar que son actitudes de adulta, la opinión, el juicio crítico, considerando la Tampoco es que posibilidad. es una Claro, nena, pero tiene actitudes que por ahí se ve como más grande. Me dice, no, es muy agrandada. No, se expresa, y yo respeto, y mi marido también respeta lo que ellas expresan, y uno los guía. Tampoco es que uno no le va a claro, poner límites, pero sí, eso sí lo he visto mucho, que por ahí diga, no, es muy agrandada, mirá, tené cuidado, que por acá, que cómo se... no sé, por darte un ejemplo, se pone una minifalda, tiene 8 años, y ¿cómo se va a poner una minifalda? Es una nena. Bueno, no tiene nada de malo, pero sí he notado eso, esas diferencias. bien, gracias Martita. Ahí en el Pau, chat, Pao ha escrito, pues, nos dice que primero que le funciona mal el micrófono, la compu en realidad, pero que está conectada, y nos pone, creo que fuimos criados con ese mandato y de alguna manera lo incorporamos de adultos como que está bien. Y acá, ¿saben qué? Yo, hace un ratito Anita decía, a veces somos oprimidos bajo este sistema, varios sistemas de opresión, y a veces sin querer también somos opresores.
esto que dice Pau, que lo hemos mamado, es parte de la sociedad, es parte de nuestra crianza, es parte de todo, y obviamente, lo vamos a también seguir practicando y perpetuando. Por eso es esto, por eso son estos análisis, esto que nos trae Anita, porque si lo hacemos consciente, lo podemos empezar a cambiar. En mi caso particular, yo con esto de adultocentrismo, me acuerdo patente, mi papá, toda la vida, vas a ir a una escuela técnica, vas a ir a una escuela técnica. Yo no quería saber nada, me meten en escuela técnica, primer año, de primero a sexto. Primer año, papi, me quiero cambiar. Segundo año, papi, me quiero cambiar. Tercer año, papi, me quiero... Hasta quinto año le pedí que me cambiara. Ya después, quinto año, dije, bueno, ya está, termino. Un año más. Toda la secundaria porque él quería que yo fuera a una escuela técnica. No era algo que yo quería. Eso por un lado, y después cuando pienso eso, pienso como en situación de oprimida por este sistema, en donde los adultos, adultas, no escuchan lo que quieren las adolescencias o las niñeces. Y después lo pienso al revés, ¿no? Muchas veces me encuentro como profesora diciendo, primero, gracias a la ESI he cambiado muchísimo mis prácticas docentes, menos mal, porque mis prácticas docentes eran las prácticas que yo aprendí. Entonces, apenas empecé en la docencia, entraba al curso y era, se paran todos, firmes, al lado del banco, saludan, recién se sientan, hay un ruido, no me estás prestando atención, amonestaciones, así, ese estilo, porque yo lo mamé así, y porque era otro contexto en ese momento. Y sí me encontré muchas veces diciendo a los estudiantes, profesora, ¿pero por qué? Porque yo lo digo. Porque yo lo digo. No hay otra. O sea, no había otra explicación. Yo, a los chicos y a las chicas, cuando me decían, ¿y por qué, profesor? Porque yo lo digo. Y ahí, con esa simple frase, yo le estoy demostrando, yo tengo más poder que vos. Y si yo digo, salta, vos tenés que saltar. No importa. Claro, Si que es lo podés, que y que... decía la chica cuando decía, bueno, por un lado esto de decir porque yo lo digo y además decir, sos muy chica para entenderlo, que lo que estoy haciendo es quitando, primero subestimando a la otra persona y segundo, no comprometiéndome con dar una explicación, porque ahí vos tenías que dar una explicación. Y el porque yo lo digo, que muchas veces se dice como mamá, como papá, te libera de dar la explicación para que esa persona te entienda, imponiendo tu poder adulto. Sencillamente, nada más, ¿no? Sí, y ahí algo que nosotros siempre hacemos foco es no hacer, o sea, cuando hablamos del adultocentrismo no queremos decir que no pongamos más límites, que dejemos que todo sea sin nuestro acompañamiento, sino por el contrario, el generar el momento de explicación. Eso es ser no adultocéntrico. O sea, decirle a estudiantes, no sé, profesora, no sé, no me acuerdo los planteos del Spivis ahora, que yo decía, o que yo a veces todavía digo, porque todavía tengo muchas cosas adultocéntricas, decir porque yo lo digo, es, miren chicos, esta situación excede a mí, yo no puedo, no sé, por ejemplo, yo no puedo dejar que salgan 15 a comprar cuando hace 10 minutos que vienen del recreo, porque a mí, la verdad, no me molesta que vayan a comprar, pero hay ciertas reglas en la escuela que yo no puedo sobrepasar. Listo, darle una explicación, Esa es la ¿no? explicación. No significa que eso no significa que corramos los límites. Significa que hay un momento de diálogo para que la otra persona también pueda darnos su visión, y muchas veces su visión nos va a hacer recapacitar lo que nosotros decimos. Pero a su vez es esto, ¿no? El poder generar el espacio de diálogo para dar explicaciones. Porque no es una cuestión de porque yo soy más grande te lo digo, sino porque existen ciertas cosas que yo no puedo manejar. Ahí es distinto cuando se lo explicas. Ahí ya no es adultocéntrico, ahí es, bueno, mirá, esto es lo que sucede. Eso es lo que Sí, porque tratamos de hacer con Ana. lo que haces es darle entidad a su palabra. Cuando vos tenés que dar una explicación, le estás diciendo, mira, lo que vos estás diciendo me interesa. Al ojo
tu inquietud y esta es la respuesta. Cuando le decís no, porque es no, no, porque yo lo digo, directamente estás anulando a la otra persona. Y ese es el problema del adultocentrismo. Imponer nuestro poder que la sociedad nos avala, porque la sociedad es básicamente adultocéntrica, para anular a la otra persona. ¿Sí? Sofi, Fer. Hola, Hola, hola. Sí, 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 te voy siguiendo. sí, acá Bueno, estamos. Sofi, contame qué te despierta esto que estamos hablando en relación al adultocentrismo y después vamos con Fer. Y en realidad es como que el adultocentrismo tiene todas las prácticas, lo veo mucho en el colegio, por ejemplo. Cuando voy a dar clases, últimamente me está sucediendo, por ejemplo, estoy dando talleres de educación emocional que termino teniendo que intervenir con los adultos por ejemplo, que pretenden respeto solamente por su condición de adultos o por su condición de rol y ejercen faltas de respeto respecto de, por ejemplo, de las alumnas con sus actitudes o con sus comentarios o con sus formas. Entonces, como que a veces, últimamente lo que me ha estado pasando es eso, como tener que mediar mucho en ese sentido, porque desde su mirada autocéntrica es como yo merezco el respeto solamente por mi rol y nada más. Y es como, bueno, pero, por ejemplo, el otro día un profesor cuando entré al curso me dice, no, dice que tengo problema con esta alumna, bueno, delante de todo el curso, ¿no? Y yo como, bueno, profe, ¿qué es lo que ha pasado? Y me comentaba como, no, es que yo vengo, como que él venía con su necesidad de querer expresarse, de querer molestar, y la alumna me decía, a mí no me gustan este tipo de prácticas porque es como que a veces vengo yo con mis problemas de mi casa y no me gusta que me molesten o que me hagan chistes, y él desde su mirada no podía comprender eso, o sea, que ella también tenía pautas y que también tenía que ser respetadas porque también es una persona. Por ejemplo, ese tipo de situaciones constantemente como que las observo mucho. O, por ejemplo, me pasa en el consultorio cuando traen a los chicos, que es como que muchas veces los padres pretenden que los hijos sean como un objeto o como una posesión, o sea, como que no les dan ese espacio de sujeto con su, por ejemplo, una mamá que al día de hoy todavía le sigue nombrando a la, tiene su hija que ahora se identifica con género masculino, quiere cambiarse su nombre, está en un proceso, voy acompañando ese proceso y cada vez que me pide el turno la nombra con nombre femenino. Claro. Entonces, como que ese tipo de situaciones las observo constantemente en distintas cosas que ocurren. Bien. Gracias, Sofi. Fer. Hola. Bueno, en mi caso, yo estoy dando clases en contexto. Entonces, bueno, el ¿Con abordaje... adolescentes? O sea, o No, no, con adultos, adultos. Ajá. Bueno, en Cacheuta. Ujú. Y bueno, el abordaje es un poco más difícil porque ya hay una postura fija sobre el tema. Lo que sí hemos podido hacer, que es tomar un poco eh, a través de películas, con la asesora pedagógica de la escuela y partir desde la reflexión visual, porque hay posturas que ya están fijadas, entonces a veces plantearlas en el aula lleva a la confrontación. Pero Claro. bueno, no significa que no se pueda, porque uno puede tomar parte de lo que tiene que ver con la historia y cómo nosotros nos hemos ido formando a lo largo del tiempo y hemos tenido eso que se ha ido fijando y a veces se ha ido quitando. Nos pasó con el tema de trabajar lo que fue la cultura que venía desde la inmigración italiana. Entonces, Ajá. tomar esa cultura que estaba fijada y que pues también se va cambiando. La trabajamos con una película, El amante de Mussolini, no sé si la han visto, es No, no lo he de visto. Cinearte. Ujú. Bueno, y a partir de ahí podemos trabajar algo de lo que es el machismo, pero no lo trabajás de manera directa, no decís el machismo, Claro, sino que ellos opinen, o sea. claro, es como no ir a bajarles directamente el Sí, concepto, sino que, bueno, ahí está muy bueno ver
de la mirada interseccional, entonces, Sí. porque ahí vos también podés entrar pensando en el adultocentrismo, ¿no? De cuánto esos hombres de hoy, digamos, Sí. que han delinquido, han tenido Sí. influencia de sus mayores en esa simiente, digamos, para terminar en esta situación. ¿Cuántas Sí. veces fueron silenciadas? ¿Cuántas veces fueron maltratados? Sí. Siempre hay tras historias de maltrato, ¿no? Y entonces, si no, como decía Nuri, si no nos paramos a reflexionar sobre esto, lo vamos a repetir, porque todos esos, gran mayoría son padres Sí. que en algún momento van a terminar con su condena y van a volver a un hogar, o no, o van a tener que construir un nuevo hogar. Y bueno, ¿cuánto de eso, si no se deconstruye ese adultocentrismo, van a repetir? Claro, sí, sí, sí. Así que, bueno, es importante tener esta mirada. Nosotras le vamos a subir, porque en la clase que viene, ustedes van a tener que trabajar sobre sí mismas, construir su propia interseccionalidad. Yo les voy a grabar un videíto para que el sábado que viene, que es asincrónico, vean el video, cómo hacer esa tarea, y le vamos a subir estos videos que estuvimos viendo y otros más para que puedan complementar la teoría que tienen y en base a eso hacer ese trabajo práctico, ¿no? Pero bueno, ahora seguimos con otro sistema de opresión, ¿sí? Entonces, el adultocentrismo quedó claro, hemos estado viendo estos puntos. Otro sistema de opresión es el capacitismo, ¿no? El capacitismo opera marcándonos que hay formas de vincularnos en las cuales se mide por lo que podemos hacer, sancionando lo que no podemos hacer, sin valorar que hay diversidad de formas de existir. Esto tiene que ver con los distintos modelos. Anita, se me corta, no sé si soy yo. No sé, díganme. Sí, se corta el audio, se corta. Se cortó un poquito. Puede ser que haya bajado un poquito el internet. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, sí, sí. Bueno, sí, debe haber sido un momentito. Entonces, las distintas formas en las cuales se nos mide a las personas por lo que no podemos hacer, fundamentalmente, y tiene que ver con los distintos modelos de atención a la discapacidad, donde en un principio, hace muchísimos años, aunque en partes de la sociedad ese modelo sigue, se consideraba el modelo de prescindencia, donde se consideraba que las personas con la discapacidad podían ser parte de la sociedad. Entonces, por ejemplo, a las personas con diversidad funcional a nivel mental, o sea, con alguna problemática psiquiátrica o personas con síndrome de Down, se las escondía, ¿no? Para que no fueran parte de la sociedad. Incluso algunas sociedades las mataban, ¿no? O a las personas ciegas, o a las personas sordas, entonces se las escondía. Después se pasó al modelo médico, en el cual se dijo, bueno, va a haber que hacer, las incluimos, pero hay que modificarlas lo más posible. ¿Para qué? Y para que se adapten o puedan estar mejor incluidas, pero el problema está en la persona, ¿no? Entonces, todo tendría a que esa persona cambie para adaptarse a lo que la sociedad necesita. Insisto, son modelos que siguen vigentes en algunos sectores. Para después, a partir de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que la vamos a ver
entender, porque esta convención se armó a partir de la participación activa de personas con discapacidad, se piensa en que es la sociedad la que no está aceptando la diversidad de formas de estar en este mundo de las personas. Entonces lo que hay que cambiar, este es el modelo social, hay que cambiar los distintos puntos de la sociedad, distintos aspectos, para sacar las barreras que impiden la participación activa de las personas con discapacidad. ¿Cómo se sacan esas barreras? Bueno, a partir de pensar los apoyos que cada persona con discapacidad necesita para integrarse. Pero mientras más podamos observar cuáles son las barreras, mejor va a ser la inclusión. Entonces, el sistema de opresión, capacitismo, opera en nuestra sociedad haciendo que las personas que tienen alguna discapacidad no puedan incluirse plenamente. Y que exijamos a las personas todavía que cambien para incluirse o se la bancan, ¿no? Entonces, ese es el punto en el cual podemos pensar el capacitismo. ¿De qué manera, si tenemos alguna discapacidad, hemos sido excluidas o estamos excluyendo a algunas personas sencillamente por no pensar qué barreras le están impidiendo acceder a la educación, a la salud, a un trabajo? ¿Se entiende? Entonces, lo que tenemos que pensar es, en materia en general y en particular de sexualidad, cuáles son nuestros prejuicios, nuestros preconceptos que hacen que seamos opresores o impongamos nuestros privilegios en relación a la capacidad a las otras personas, ¿sí? Ese sería como el segundo sistema de opresión que estamos analizando acá. Otro sistema de opresión es el colonialismo, que nosotros lo vamos a vincular bastante con el racismo, ¿no? ¿Por qué? Y porque nosotros hemos atravesado el colonialismo político, territorial, ¿no? De haber sido conquistados, entre comillas, por Europa, y esa mirada de que lo europeo es lo mejor, todavía persiste. Y que lo propio, que son nuestros pueblos originarios, los pueblos indígenas, son de menor categoría, de menor validez, y entonces ahora ya no tenemos un colonialismo territorial, pero subsisten colonialismo político, ¿sí? Tenemos políticos que piensan que nuestros pueblos originarios no existen, que no existieron, porque no sé, porque querrán llegar a la Valle o llegar a Malargüe y encontrarse a la gente con taparrabos y plumas en la cabeza para considerar que son indígenas, cuando no entienden, o se ha ido dando cambios sociales, pero que sí son, tienen sus ancestros que habitaron nuestra tierra. Pero además tenemos colonialismo económico en cuanto a la dependencia de otros países, y al menos el que yo considero peor, y muchas teóricas consideran peor, es el cultural, el seguir pensando que todo lo que viene de Europa es mejor y que lo propio no tiene validez. Entonces, ese colonialismo lo vemos en nuestras comunidades, ¿no? La consideración que tenemos, por ejemplo, que el colonialismo se vincula, como les digo, con el racismo y con la xenofobia. Al considerar no solo de menor validez a nuestros pueblos originarios, sino también a los inmigrantes que provienen
de países de América Latina en comparación con inmigrantes de Europa, por ejemplo, ¿no? En la consideración de qué suman o no a nuestro país, si hay que echarlos o no, si vienen a nuestras escuelas, si vienen a nuestras universidades o no. Bueno, esos aspectos tienen que ver con el colonialismo y depende de si nosotros, por ejemplo, somos bolivianos o somos de pueblos originarios, vamos a ser oprimidos u opresores. Siempre que somos opresores, ponemos en práctica nuestros privilegios. Y si somos oprimidos, bueno, la desigualdad es la que hace que nosotros nos sintamos excluidas, excluidos, porque se ejercen sobre nosotros privilegios. Entonces, volvemos siempre a lo mismo, a pensar a nuestros estudiantes. Nosotros, desde el Instituto de Educación Superior, sabemos, y Martita es la coordinadora del Instituto de Ugarteche, sabemos que, por ejemplo, las escuelas donde damos clases tienen jerarquía distinta. Si está cerca de la plaza de Luján, como es la Escuela Torres o la Escuela Marianetti, a diferencia de la Escuela Jaureche, que es donde funciona el instituto nuestro, Ugarteche, donde la mayoría de la población es o de origen boliviano, de origen norteño, y la escuela, desastre, ha estado durante mucho tiempo con sus patios totalmente hundidos, cerrados. Bueno, son condiciones, ¿no?, que se dan y que uno se pregunta, así como nos preguntaban las chicas, ¿esto le dirías a un adulto? Bueno, como decía Nuri, ¿le podría haber pasado esto a Valeria Massa? Y podemos decir, ¿les pasa a los chicos y las chicas que viven en el centro de Luján lo mismo que les pasa a las chicas y a los chicos que viven en Ugarteche? No, ahí hay privilegios. ¿Se entiende? Bueno, y entonces, como decíamos, las formas de ese colonialismo cambian, pero volvemos. Intereses económicos que vinculan territorio, nación, que están colonizados, subordinados a las potencias colonizadoras. Lo vimos, por ejemplo, en el debate. Ahora este debate político este año nos está dando, pero muchísimo para darnos cuenta de eso, ¿no? Uno de los exponentes de Milei, Marra, diciendo que es español él, porque su familia es española y que por qué la historia critica, o sea, poniendo al colonizador en igual jerarquía que la nacionalidad del país donde está viviendo, ¿no? Y poniendo en crítica el por qué la historia marca esta diferencia, por qué se expresa la dominación, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que tenemos en relación al colonialismo. Y después, el capitalismo, que es un sistema económico que promueve la propiedad privada y la competencia como medio óptimo para la producción. Volvemos a pensar en las interseccionalidades, ¿no? Cuando estamos pensando que no es lo mismo, o sea, no es que no es lo mismo. ¿Por qué pensamos con nuestros pueblos originarios, las personas indígenas de nuestro país son pobres? Ahí tenemos un entrecruzamiento importantísimo entre capitalismo y colonialismo. ¿Por qué los dueños de la tierras jerarquizados, y durante mucho tiempo el Estado priorizó en la entrega de tierra a extranjeros o locales que no son de pueblos originarios, entregando tierras a extranjeros? Chicos, miren, este fin de semana no, el jueves, fui a ver que dan 3 funciones nada más en el Teatro Independencia, de Los establos de Su Majestad. Es una obra de teatro que se ha hecho, que ganaron
el financiamiento del Teatro Cervantes en un elenco de acá de Mendoza. Es una obra de teatro que ha cumplido 50 años, se hizo hace 50 años y cuando se exponía acá en el teatro, no me acuerdo cómo era el nombre del teatro de acá, el teatro provincial, le pusieron una bomba a ese teatro mientras se estaba exponiendo esa obra, no en el momento que se estaba exponiendo, sino que a propósito de esa obra. Es fuertísima, si pueden ir a verla, cómo muestra esto. Es impresionante la forma en que, y la crudeza, o sea, cuando hablábamos con mi marido, me decía mi marido, yo sé todo esto, pero verlo expuesto en el escenario es como muy fuerte, como queda puesta la dominación y la participación de nuestros habitantes más hacendados en la entrega de tierras a extranjeros, que obviamente tenían que ser europeos, pero para eso la entrega de la vida de indios, en ese caso como se planteaba, y gauchos, ¿no? Que eran los habitantes, digamos, más originarios en distintas épocas de la historia, pero este capitalismo inicial, digamos, toma protagonismo en distintos momentos de la historia, ¿no? Y hoy tiene una prioridad absoluta. Entonces, como capitalismo y colonialismo son sistemas de opresión que se entrecruzan para la dominación de todo un pueblo, y ahí le metemos otro cruce a la hora de pensar las diferencias, si sos niño o niña, si sos mujer, varón, si sos lesbiana, trans, bueno, como mientras más intersecciones se cruzan, hay una mayor dominación, ¿no? Y el capitalismo lo hemos expresado hoy en sí, vos vivís en un barrio más vulnerable, en un departamento considerado como más vulnerable, o si vivís en una zona donde hay, bueno, un nivel socioeconómico mayor. ¿Qué se piensa desde el lugar donde estamos parados de quienes viven en las zonas más pobres o tienen en sus condiciones materiales de vida situaciones más vulnerables, ¿sí? Y el tercero es el patriarcado, ¿no? El tercero no, el cuarto, el quinto llamamos. El patriarcado que tiene muchas expresiones. El patriarcado como una estructura de dominación, ¿sí? En la cual los hombres son los que tienen la autoridad. Y esto es muy importante cuando lo trabajamos con nuestros estudiantes, que entiendan que no estoy diciendo a Matías, a Santiago o al papá de no sé, de una de nuestras estudiantes, de Julieta. No, estamos hablando de los hombres, ¿no? Como grupo social que representa una estructura de dominación y que en la individualidad pueden vincularse más o menos con esa estructura de dominación. Pero a la hora de hablar de privilegios, los tienen tan incorporados porque es en el contexto en el que se han criado que no se dan cuenta que son privilegios. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, en esta comparación, ¿le pasa lo mismo a una mujer que a un varón? ¿Le pasa lo... Y ahí pensar en la heterosexualidad como sistema de relaciones entre personas en cuanto a su orientación sexual, legitimada socialmente, junto con el patriarcado, ¿no? Entonces ahí pensamos, el patriarcado nos muestra como sistema de dominación que los hombres tienen autoridad y poder, mientras que las mujeres
están privadas de esa libertad y sus derechos. Para eso surgen tratados internacionales, volvemos a lo mismo, ustedes linkeen todos estos sistemas de opresión con lo que vamos a ver dentro de 2 semanas, que lo vamos a ver con una abogada, Antonella Marino, que nos va a explicar cada uno de los tratados internacionales que se construyeron pensando en estos sistemas de opresión, ¿no? En dar respuestas legales para hacer que estos sistemas de opresión tengan menos peso hasta en una sociedad ideal desaparecer. El patriarcado nos plantea que todos estos privilegios, ¿no?, son sostenidos por lo que se considera la fratia, que es la grupalidad de hombres cis. O sea, cuando decimos cisgénero, estamos hablando de personas con pene que se identifican con el modelo masculino del macho impuesto a nivel social, y heterosexuales, ¿no?, que protegen esos privilegios y los reproducen. ¿Cómo los reproducen? Bueno, en la crianza los reproducimos, en la imposición a los varones de poder expresarse sosteniendo esos privilegios, ¿no? De varón, de mensaje de varón a varón, y también de varón a mujer, y muchas mujeres que sostienen los privilegios de los varones a través de la crianza, ¿no? Entonces, en este sistema patriarcal, las mujeres están expuestas a diferentes grados y tipos de opresión. Y esas opresiones se van entrecruzando con los otros sistemas que estábamos planteando, ¿no?, que son los que hacen que la vulnerabilidad sea mayor, ¿no? En cuanto a pensar la sexualidad y el patriarcado, entonces nos encontramos que opera con una heterosexualidad obligatoria, ¿no?, donde las relaciones sexuales son la estructura fundamental del control patriarcal, porque garantizan la reproducción a través de la familia nuclear, que a pesar de que ha cambiado un montón las morfologías de la familia, es como que hay muchos sectores de nuestra sociedad que siguen pensando que esa es la familia natural. Hablando de una naturaleza en una sociedad que se modifica permanentemente, e imponiendo que todo lo que no sea mamá, papá, hija, hijo, idealmente, no es normal, ¿no? No son familias normales, ni son familias que puedan contener. Cuando en realidad la familia, la función de la familia no está dada por su composición, sino por que cumpla con las funciones de contención, de acompañamiento, de provisión, ¿no? Y eso no necesariamente tiene que ser una mujer y un varón. Y también, en este sentido, marca las regulaciones que hay que tener en las relaciones humanas, ¿no?, incluyendo las relaciones sexuales, que tienen que ser fundamentalmente heterosexuales. Y por supuesto, surge este modelo de estructura patriarcal con la burguesía, ¿no?, donde los hermanos, los hombres, pactan su poder sobre los otros componentes sociales. Entonces, tenemos esta historia que todavía es reproducida por algunos sectores, en la cual el padre define qué va a pasar con los hijos, las hijas especialmente, y tácitamente acuerda y sostiene esto con otros varones, ¿sí? Esta es, digamos, la forma en la que opera el patriarcado, que nos marca
en una mirada interseccional las jerarquías. Fíjense ustedes que el patriarcado es el único sistema de opresión que atraviesa a todos los otros. ¿Sí? A ver, ¿cómo se entiende? Que siempre va a marcar la jerarquía del varón, mientras no lo deconstruyamos. Y de ahí los privilegios. A mayores privilegios va a haber si el hombre es hetero, cis, blanco, de clase media y sin discapacidad, ¿no? Es como el ideal. Ahora, vos vas sacando esos privilegios y va bajando, digamos, la jerarquía de la persona. Siempre que sea hombre, va a tener mayor privilegio. Si le sacamos características no hegemónicas, entonces nos vamos a encontrar a lo mejor con un hombre gay, pero mientras sea blanco, de clase media y sin discapacidad, va a ser un gay con glamour, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, en los medios de comunicación, o incluso no es lo mismo ser un varón gay blanco de clase media alta que un hombre gay blanco de clase baja. No es la misma la consideración, ¿sí?, que hay a nivel social. Y después ni qué decir ya cuando pasamos a ser mujer. Un hombre hetero, cis, blanco, clase media, sin discapacidad, tiene más jerarquía, va a acceder a mejores puestos laborales, va a acceder a más privilegios que una mujer hetero, cis, blanca, de clase media y sin discapacidad. Y después nos vamos a encontrar con menor jerarquía, por ejemplo, una mujer hetero, cis, blanca, pero pobre, o y peor, una mujer cis, blanca, con discapacidad y pobre, para encontrarnos en la base, donde hay menor jerarquía, a las personas trans, ¿no? Y a las personas trans donde esté combinado, por ejemplo, la clase. No encontramos prácticamente, son muy pocas las mujeres o personas trans. Ah, bueno, y en este sentido, dentro de las personas trans tienen más jerarquía los varones trans. ¿Por qué? Y porque responden al mandato patriarcal, aunque están muy deconstruidas, pero no sufren las mismas violencias que sufren las mujeres trans. La expectativa de vida de los varones trans no es de 35 años como ha sido históricamente la expectativa de vida de las mujeres trans. Porque las mujeres trans, en un altísimo porcentaje, han terminado en la calle en situación de prostitución. Pero los varones trans no. Los varones trans en general no han apelado a la prostitución para sobrevivir. A pesar de que obviamente tienen más opresiones y vulneraciones de derechos que los varones heterosis, ¿no? Pero no como las mujeres trans. ¿Se entiende esto de las jerarquías, chicas? ¿Sí? ¿No? ¿Están ahí? Bueno, ya para finalizar, el racismo, que como les... A ver, sí, acá. El racismo, que es como estaba diciéndoles recién, que tiene que ver con categorías, con una categoría... se dejó racismo a pesar de que la raíz de eso es la raza, que no existe, porque todos somos la raza humana. Pero antes se hablaba de la raza negra, la raza blanca, no, son etnias. Pero se dejó el racismo por la palabra racismo para dar cuenta de esto, ¿no? De la exclusión social en función de la discriminación sobre las personas de acuerdo a su origen, ¿no? Está re presente el racismo, lamentablemente todavía está muy presente y se ejerce mucha opresión en este sentido y mucha exclusión social
y lo vemos en nuestras escuelas y en nuestros pueblos originarios, fundamentalmente, que son quienes más sufren del racismo. Por eso les digo, ahí el racismo se combina con el colonialismo y el capitalismo, ¿no? Entonces, cuando pensamos todas estas opresiones, podemos hacer un análisis más acabado de la realidad que tenemos, ¿sí? Por eso se habla de la riqueza conceptual que aporta la mirada interseccional de la realidad en general y de las condiciones de las personas en particular, ¿no? Es lo que decía la chica Tania, el segundo video. Si pensamos las opresiones aisladas, nos estamos acercando a un análisis mucho mejor que si las pensamos en forma individual, ¿no? La mujer solo como mujer, o el niño, la niña solo como niño, niña. Va a ser más rico que pensemos de dónde proviene esa persona. Pero la mirada interseccional nos permite darnos cuenta que en el entrecruzamiento de esas opresiones también hay diferencias, ¿sí? Que ese entrecruzamiento depende cuáles sean las opresiones que se entrecruzan, la vulneración va a ser mayor. Entonces, como decía Tania, ¿esto qué hacemos? ¿Nos volvemos locos? Porque me ha pasado de estudiantes que repiten el discurso de adultos que dicen, bueno, si nos vamos a poner a mirar cada persona el problema que tiene, esto es una locura. Claro, es una locura desde tu lugar de privilegio, pero no es una locura pensarlo desde las personas que tienen esas múltiples opresiones. Entonces, la transformación tiene que ver con esas alianzas donde miramos a las personas en sus múltiples opresiones y vemos cómo desde nuestras prácticas podemos, en vez de invisibilizar esas múltiples opresiones, hacernos cargo y pensar acciones que sean transformadoras, ¿no? Para que los cambios sean estructurales, ¿sí? Y en la alianza de distintas organizaciones, instituciones, con el Estado, y mirando todo eso, atender a las cuestiones particulares para que las personas estén en condiciones, nuestros estudiantes, estén en condiciones de verdaderamente partir desde el mismo lugar, porque en una mirada meritocrática se cree que todas las personas parten del mismo lugar, pero no se mira hacia atrás, o sea, no se mira el sustento que esas personas tienen desde dónde están paradas, ¿no? Entonces, este es el planteo. Todos estos tratados, convenciones que vamos a analizar en este módulo, y después las leyes que vamos a analizar en el módulo siguiente, buscan esto, buscan restituir, más que restituir, reconocer, porque restituir es cuando se ha perdido algo, pero reconocer que hay personas que necesitan que esas leyes se cumplan para que partan desde un lugar igualitario que el de otras personas, ¿sí? Bueno, por mi parte aquí termino, después vamos a seguir con Nurita profundizando específicamente en uno de esos sistemas de opresión, como es el patriarcado, que se plantea desde una mirada, desde una perspectiva de géneros, ¿sí? Que sin esa mirada no nos hubiéramos dado cuenta como sociedad de que el patriarcado atraviesa todos los otros sistemas de opresión y vulnera derechos de una manera específica, ¿sí? Bueno, vamos al recreíto y después vuelvo con Nurita. Dale, gracias Anita. Nos conectamos entonces a las... Chau Anita, suerte, nos vemos. Gracias. Chau, chau. Gracias. Chau Juan, nos vemos. Bien, entonces... Estamos en San Juan. Sí, están de viaje los chicos.